У нас сгорело 2 танка, 2 БМП, и все БК там сгорело. С вами командир полка вышел на связь? Он был все время с нами на связи, в Сочи. Это по радиостанции он нам передал. Ничего себе. То, что тот, кто будет откатываться назад, тот будет об нуля. En una guerra tan brutal como la que se libra en Ucrania, no parece haber lugar para la clemencia. Las trincheras que surcan los paisajes devastados son el escenario donde la violencia humana se despliega sin piedad. Las explosiones, los disparos y el rugir de los drones llenan el aire. En ese contexto, las directivas de Moscú son claras. Deben combatir hasta el final. Pero en medio de este infierno, algunos soldados rusos, exhaustos y aislados, se encuentran con un dilema que los pone entre la espada y la pared. ¿Rendirse o enfrentar una muerte segura? En esta nueva entrega de Mundo de Armas, conoceremos 3 historias de uniformados rusos que, atrapados y sin escape, solo ven una salida posible: alzar las manos y esperar por una salvación. En medio de la batalla, cada uno se enfrenta no solo a sus propios fantasmas internos, sino a un enemigo que tiene el control de su destino. En la desolada aldea de Lipsy, al norte de Yarkov, el aire se cargaba con la tensión de lo inevitable. La 13ª Brigada de la Guardia Nacional de Ucrania, apodada Yartsia, se preparaba para un enfrentamiento que marcaría el destino de este rincón estratégico. Durante semanas, los soldados habían esculpido un plan con precisión milimétrica. Días de reconocimientos, noches interminables de vigilia y el análisis minucioso de cada movimiento enemigo. El cielo despejado fue testigo del primer golpe. Un dron ucraniano descendió desde las alturas, su silbido desgarró el silencio y disparó contra los tanques rusos que avanzaban. De repente, los invasores se vieron envueltos en una nube de humo y fuego. Ехало 2 танка и 2 БМП. Но я ехал на 4-й БМП. Первый танк резко пролетает то ли сброс, то ли это отработал камикадзе по танку. С него начали спрыгивать люди, бежать в разные стороны. A lo lejos, un bosque cercano se ofrecía como un escape. Los hombres al mando sabían que en ese momento era su única opción. Los rusos huyeron de sus tanques y BMPs y se adentraron en la franja forestal. Pero no hubo alivio en la oscuridad. En cada rincón, desde la copa de los árboles hasta en las sombras de los troncos, los ucranianos estaban allí, implacables, atacando desde todas las direcciones. Las balas y los misiles pasaban silbando a su alrededor como flechas mortales. Para sobrevivir a esto, la única salida era intentar escapar a pie. Все начали прятаться в окопы, блиндажи. Вот. Я хотел сначала забежать в правый блиндаж, но там уже не было места и забежал в левый. La retirada rusa estaba en marcha. Cada uniformado huyó hacia donde pudo, volviendo una misión en conjunto, una retirada individual. El soldado ruso Goncharov Alexander Alexeyevich, un voluntario de 19 años, fue uno de los más solitarios en ese intento de escape. Goncharov, malherido y sin municiones suficientes, observó a su alrededor. Pretendía encontrar alguna cara conocida en ese infierno, pero terminó dándose cuenta de que la retirada de su pelotón se había convertido en su abandono. El silencio de su radio y la ausencia de refuerzos le confirmaron la dura realidad. Estaba solo, en medio de territorio hostil. Fue en ese momento que el zumbido de un dron se hizo audible sobre su cabeza. El operador lo observaba desde las alturas, registrando cada uno de sus movimientos con precisión. Goncharov mantenía la guardia alta ante este artefacto mortal.
pero no se esperaba lo que vendría a continuación. Получается, скинули с дрона немножко воды. Теперь на этой воде была бумажка прикреплена. На ней было «Двигайся, получается, в сторону по краю лесопосадки за дроном. Стрелять не будем». Bajo la vigilancia del dron, este soldado tomó una decisión. A pesar de sus dudas y temores, caminó hacia el ejército ucraniano, avanzando con los brazos levantados hacia lo desconocido y con el peso de la guerra en su espalda. Herido y agotado, Goncharov caminaba con dificultad por un terreno implacable. Cada respiración le costaba, y la sangre que empapaba su uniforme le recordaba lo cerca que estaba de sucumbir. En su mente solo había espacio para una cosa: sobrevivir. La súplica silenciosa que había estado guardando en su interior encontró la forma de salir. Con un gesto de rendición, avanzó el último tramo que lo separaba de sus enemigos. Al llegar a la zona ucraniana, fue tomado como rehén, y debido a sus heridas de guerra, Goncharov, a pesar de ser un prisionero, fue asistido con la misma diligencia que cualquier soldado herido en el frente. Мне потом меня вывести, потому что я не чувствовал ногу вообще. А когда делали первую помощь, еще таблетку какую-то дали, видимо, тоже обезболивающую. Помогли, когда машина приехали, помогли сесть в машину. Ехали, спокойно со мной общались. То есть не поднимали на меня руки, ничего, не было, спокойно. Goncharov fue trasladado bajo estricta vigilancia a un campo médico ucraniano. Allí se le ofreció atención inmediata. Las lesiones en su pierna fueron tratadas con rapidez y precisión, y las infecciones que amenazaban con complicar su recuperación fueron cuidadosamente controladas. Mientras Goncharov yacía en la cama del hospital de campaña, las cicatrices físicas de la guerra comenzaban a sanar, pero las marcas más profundas, las de su alma, seguirían con él por el resto de su vida. En otro punto de Ucrania, los soldados del batallón K2, especialistas en la captura de enemigos mediante drones, se encargaban de merodear las zonas de batalla para registrar la actividad rusa. A las afueras de una pequeña aldea en la región de Donetsk, donde las trincheras juegan un papel fundamental en esta guerra, puede verse desde lejos cómo el terreno es un campo de batalla, con escombros y violencia en sus calles. Atrás quedó el lugar en el que solían vivir cientos de ucranianos. En medio de este caos, el batallón había sido desplegado en una misión particularmente peligrosa: repeler a las unidades rusas que intentaban avanzar a través de un terreno difícil y fortificado. Para ello, los soldados de Kiev contaban con el apoyo de drones de reconocimiento y ataque, una ventaja que, a pesar de ser utilizada de forma innovadora por las fuerzas ucranianas, ya había demostrado ser decisiva en múltiples ocasiones. Esta vez, el operador del dron, conocido como Steiger, había recibido la orden de neutralizar a un uniformado ruso, atrapado en una posición en un pequeño hoyo, un refugio improvisado que había construido en un intento por sobrevivir al ataque aéreo ucraniano. Con una frialdad implacable, Steiger observó a través de la pantalla. Sus dedos se movieron con precisión sobre los controles del dron. Ese ataque estaba fríamente calculado. Era una sentencia de muerte suspendida en el aire. El soldado ruso se convirtió en una presa fácil. Con cada explosión, la desesperación se apoderaba de él. Sabía que sus opciones se agotaban y que seguir resistiendo solo aumentaría la posibilidad de perder la vida. Tras el último estruendo y la nube de polvo, el uniformado emergió de su escondite. Sus movimientos lentos y visibles, sin resistencia. Había miedo, pero más que nada, la conciencia de que, en ese instante, rendirse
era lo único que le permitiría sobrevivir. Sus manos, levantadas al aire, eran un grito mudo de desesperación. Un gesto que hablaba más de rendición que de resistencia. No quedaba orgullo en su postura, solo el peso de la supervivencia, de la angustia, de haber sido arrastrado hasta ese punto sin escapatoria. Su cuerpo estaba marcado por la fatiga, los ojos cansados. Sus manos temblorosas se alzaban hacia un destino incierto, entregándose a una guerra que lo había despojado de todo, hasta de su dignidad. Rendido bajo la mirada impasible de un dron, el soldado rogó una misericordia que nunca habría esperado recibir en un campo de batalla tan despiadado. Apenas podía moverse. Los días sin provisiones habían dañado su cuerpo. Con lo que le quedaba de fuerzas, pidió agua, sin saber que en ese pedido encontraría alivio y el camino para su salvación. Junto al agua, que tanto necesitaba, los ucranianos le enviaron una nota en un papel marrón. Allí, trazado con rapidez, le daban indicaciones para poder salir con vida de ese campo brutal. El soldado ruso comenzó su caminata hacia la supervivencia, siguiendo la dirección marcada por el enemigo. Avanzó con pasos vacilantes, como si cada uno pudiera ser el último. Pero el dron seguía guiándolo. La única constante era un paisaje desolado de muerte y destrucción. Finalmente llegó al punto señalado, donde fue recibido por las tropas ucranianas que lo rodearon con rapidez. Lo tomaron como prisionero, llevándoselo lejos de ese infierno, mientras el soldado solo podía pensar en lo cerca que estuvo de morir. Pero, al mismo tiempo, en ese pequeño destello de humanidad en medio del caos. La última de estas historias tuvo lugar en el frente de Bakhmut, donde los combates alcanzaron una intensidad devastadora. Allí el soldado ruso Ruslan Anitin se encontró atrapado en una escena digna de una pesadilla. Junto a 2 compañeros, fue enviado a una trinchera cerca de las líneas ucranianas en la zona de Bakhmut, lugar en donde deberían cubrir a los equipos de asalto en retirada. Fue allí que sufrieron un intenso bombardeo de morteros y drones. Anitin vio caer uno a uno a sus camaradas bajo el ataque letal de los ucranianos, que arrojaban explosivos sin piedad. En un abrir y cerrar de ojos, su unidad había sido aniquilada, y él era el último en pie. Su corazón latía con furia y sus manos temblaban mientras observaba el terreno devastado a su alrededor. Las explosiones habían dejado huellas de muerte y destrucción, y el eco de los drones aún zumbaba en el aire, como una sentencia de muerte que no tardaría en cumplirse. En ese momento crítico, la angustia y la desesperación lo invadieron. Con movimientos frenéticos, Ruslan intentaba encontrar un escape, pero entendió que no le quedaba más opción que rendirse. La cámara del dron capturó el instante en que Ruslan, con el rostro cubierto de polvo y la mirada agotada, miraba al cielo en una súplica muda de piedad. Sabía que estaba desobedeciendo las órdenes de su país, que le exigían pelear hasta el final o enfrentarse a una muerte digna antes de rendirse.
Pero en la crudeza del momento, Ruslan no pensaba en ideologías ni en patriotismos. Solo quedaba su vida y la pequeña esperanza de que alguien al otro lado de la cámara decidiera perdonarlo. De repente, algo cayó desde el cielo. El dron soltó desde el aire una pequeña carga que el soldado recogió con cautela. Sin saber exactamente qué contenía, entendió que podía ser su única esperanza para seguir adelante. Un paso incierto hacia la seguridad en medio de la oscuridad de la guerra. Era una nota que decía: "Ríndete, sigue al dron". Ruslan acató las indicaciones escritas con rapidez en un papel, mientras seguía las señales del operador, intentando aferrarse a esa mínima esperanza de escapar. La guerra le seguía cobrando un alto precio. A pesar de la dirección clara que le marcaba el dron, el soldado ruso no podía evitar las zonas donde el combate aún era feroz. En cada paso, el rugir de las balas lo rodeaban. Los susurros de los proyectiles pasaban a su lado, silbando peligrosamente cerca. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Ruslan llegó al borde de la zona señalada por los drones. Allí, en el umbral entre la vida y la muerte, entre la guerra y la rendición, miró hacia el cielo, donde el dron giraba lentamente, observándolo con su ojo mecánico. La distancia entre él y los soldados ucranianos, quienes lo habían estado acechando, se desvaneció en un abismo de incertidumbre. Con las manos levantadas, Anitin dio el paso definitivo. La rendición, más que un acto de cobardía, se convirtió en un último grito de supervivencia, un intento desesperado de escapar de la locura. El soldado ruso, sin más fuerzas en sus piernas, se dejó caer de rodillas, con la vista fija en la tierra, esperando el inminente encuentro con lo que le depare su vida de ahora en más, con la certeza de que tiene lo más preciado, tiempo para vivirla. Cada uno de estos hombres, sin importar sus creencias o lealtades, muestra una vulnerabilidad que humaniza la brutalidad del conflicto y desafía la narrativa de sus superiores. Las súplicas captadas en video son reflejo de una contradicción profunda. Una guerra que exige lealtad absoluta mientras niega el instinto más básico de conservación. Así llegamos al final del video. Si quieres conocer más historias del conflicto en Ucrania, te invitamos a que te suscribas al canal y actives las notificaciones. Hasta la próxima.